¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Y recuerden que estamos leyendo El mundo de Sofía, que ha estado muy interesante. Fíjense que este libro me gusta muchísimo porque nos hace reflexionar mucho, nos hace preguntas muy profundas. Pero aquí algo que me ha llamado la atención es que nos dice que no perdamos nunca la capacidad de asombro, que seamos como los niños, que siempre conservemos esa capacidad de asombro cuando vemos un atardecer, cuando vemos unas flores, cuando vemos algo hermoso, o sea, siempre o algo diferente, siempre esa capacidad de asombro, porque eso nos ayuda a profundizar más, eso nos ayuda a comprender más y sobre todo nos ayuda a humanizarnos más. Bueno, pues déjenme ver en qué nos quedamos. ¿Se acuerdan? Ya recordé que ya se están vinculando Sofía e Hilde, ¿verdad? Dentro de la lectura. Vamos a ver. Ajá. Al menos hasta ahora. Ok, nos quedamos en postdata. Mamá me dijo que habías perdido tu cartera. Ok, ¿se acuerdan que había una carta, verdad? Que se le dio a Hilde. Dice, no estaba mal, significaba que había ganado 150 coronas. A lo mejor papá había pensado que solo con un regalo casero era suficiente. Resultaba pues que también el 15-6 era el cumpleaños de Sofía, pero el calendario de Sofía solo había llegado hasta la primera quincena de mayo. Sería cuando su padre escribió precisamente ese capítulo, y entonces habría fechado por adelantado la tarjeta de cumpleaños para Hilde. Y la pobre Sofía corriendo al centro comercial para encontrarse con Jorum. ¿Quién era Hilde? ¿Cómo era posible que el padre de esa chica diera más o menos por sentado que Sofía conocería a Hilde? En todo caso, no parecía lógico que enviara las postales a Sofía en lugar de enviarlas directamente a su hija. También Hilde se sentía elevada por encima de la habitación mientras leía acerca de Plotino. Digo que hay algo de misterio divino en todo lo que existe. Lo vemos brillar en un girasol o en una amapola, y también intuimos algo de inescrutable misterio cuando vemos a una mariposa levantar el vuelo desde una rama o a un pez dorado que nada en su pecera. Pero donde más cerca de Dios podemos estar es en nuestra propia alma. Solo allí podemos unirnos con el gran misterio de la vida. En muy raros momentos podemos incluso llegar a sentir que nosotros mismos somos el misterio divino. Hasta ahora esto era de lo más vertiginoso que había leído Hilde, y al mismo tiempo lo más sencillo. Todo es uno, y ese uno es un misterio divino del que todo el mundo forma parte. Esto no era en realidad algo en lo que hiciera falta creer. Así pensó Hilde, y cada uno puede interpretar las palabras divino como quiera. Pasó rápidamente al capítulo siguiente. Sofía y Jorún se iban de excursión con una tienda de campaña la noche del 17 de mayo. Luego fueron a la cabaña del mayor. Hilde no había leído aún muchas páginas antes de levantarse y dar unos pasos por la habitación con la carpeta de anillas en los brazos. ¡Qué cara! En esa pequeña cabaña del bosque su padre dejó que las dos amigas encontraran copias de todas clases de postales que él había enviado a Hilde durante la primera parte de mayo. Las copias eran auténticas. Cuando Hilde recibía esas postales de su padre, solía leerlas 2 o 3 veces. Reconoció cada palabra. Querida Hilde, estoy tan a punto de explotar con todos mis secretos relacionados con tu cumpleaños que varias veces al día tengo que frenar el deseo de ir a llamarte por teléfono y contártelo todo. Es algo que crece y crece, y ¿sabes qué? Cuando una cosa no hace más que crecer, resulta cada vez más difícil mantenerla escondida. ¿Qué tal? Sofía recibió una nueva carta del curso de filosofía de Alberto. Trataba de judíos y griegos y de las dos grandes civilizaciones. A Hilde le gustó esta amplia perspectiva del pájaro sobre la historia. Nunca había aprendido algo parecido en el colegio. Allí todo eran detalles y más detalles. Al leer la carta tuvo la sensación
de que su padre le acababa de dar una perspectiva totalmente nueva de Jesús y el cristianismo. Le gustó la cita de Goethe que decía: el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años, se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. ¿Recuerdan que lo habíamos leído? Dice, el siguiente capítulo empezaba con un trozo de cartulina pegada a la ventana de la cocina de Sofía. Era evidentemente una felicitación para Hilde. Querida Hilde, no sé si esta postal te llegará el día de tu cumpleaños, espero que así sea, o que si no, al menos no hayan transcurrido demasiados días. Que transcurra una semana o dos para Sofía no significa necesariamente que transcurra tanto tiempo para nosotros. Yo volveré a casa a la víspera de San Juan. Entonces nos sentaremos juntos en el balancín mirando el mar. Hilde, tenemos tantas cosas de qué hablar. Luego, Alberto llamó a Sofía. Era la primera vez que ella escuchaba su voz. Suena como una especie de guerra. Lo llamaría más bien una lucha espiritual. Tendremos que llamar la atención de Hilde y conseguir que se ponga de nuestra parte antes que su padre vuelva a Lillesand. Así fue como Sofía se encontró con Alberto Knox, disfrazado de filósofo medieval en la vieja iglesia del siglo XII. ¿La iglesia? Hilde miró el reloj y eran la 1:15, se había olvidado completamente de la hora. A lo mejor no importaba demasiado que no fuera a la iglesia el día de su cumpleaños, pero había algo de ese cumpleaños que la irritaba. Iba a perderse un montón de felicitaciones. Y de todos modos tendría que escuchar sermones pronto. A Alberto no le costaba ningún trabajo hacer el papel de cura. Cuando hubo leído el capítulo en el que Sofía se le había aparecido, Hildegarda tuvo que acudir de nuevo a la enciclopedia, pero esta vez no encontró nada sobre la una ni sobre la otra. Típico, cuando se trata de una mujer o de algo femenino, la enciclopedia era tan muda como un cráter en la luna. ¿Estaría censurada la enciclopedia por la Asociación de Protección a los Machos? ¿O qué? Hildegarda de Eibingen había sido predicadora, escritora, médica, botánica e investigadora de la naturaleza. Además, podía considerarse un símbolo de que a menudo las mujeres eran las más realistas, incluso las más científicas de la Edad Media. Pero ni una palabra en la enciclopedia. ¡Qué vergüenza! Hilde no había oído hablar nunca de ningún lado femenino o naturaleza materna de Dios. Se llamaba Sofía, pero no se merecía ni un poco de tinta de imprenta. Lo único que encontró en la enciclopedia fue algo sobre la iglesia de Sofía en Constantinopla. Se llamaba Hagia Sofía, lo cual quería decir la sagrada sabiduría. Hagia Sofía quiere decir la sagrada sabiduría. Bueno, me llamó la atención por el Hagia. Lo cual quería decir la sagrada sabiduría. Esta sabiduría había dado nombre a una capital y a un sinfín de reinas, pero no ponía nada sobre ella en la enciclopedia. ¿No era eso censura? Era verdad que Sofía aparecía ante la mirada interior de Hilde. Tenía constantemente la sensación de imaginarse a la chica con el pelo negro. Cuando Sofía volvió a casa, tras haber pasado casi toda la noche en la iglesia de María, se puso delante del espejo de latón que se había traído de la cabaña del bosque a la casa. Vio los nítidos contornos de su propia cara pálida, enmarcada por el pelo negro que no se adaptaba a otro peinado que el de la propia naturaleza, un peinado de pelo lacio. Pero debajo de ese rostro también aparecía como un espectro, la imagen de otra muchacha. De pronto la muchacha desconocida empezó a guiñarle enérgicamente los dos ojos. Era así como si quisiera dar a entender que de verdad estaba allí dentro, al otro lado. Solo duró unos segundos y desapareció. Hilde misma había estado delante del espejo exactamente de la misma manera, buscando la imagen de la otra persona. Pero ¿cómo podía saberlo, papá? ¿Y no había estado buscando a una mujer de pelo negro? Pues la bisabuela había comprado el espejo a una gitana. Hilde notó que le temblaban las manos con las que tenía agarrada la gran carpeta de anillas. Se le ocurrió la idea de que Sofía existía de verdad allí dentro, al otro lado.
Ahora Sofía soñó con Hilde y Berkeley. Hilde no la podía dejar, no la podía ni ver ni oír, pero entonces Sofía encontró la cruz de oro de Hilde en el borde del muelle, y la misma cruz con las iniciales de Hilde, y todo apareció en la cama de Sofía cuando se despertó después del sueño. Hilde tuvo que pararse a pensar, ¿no había perdido también la cruz de oro? Se fue a la cómoda y buscó el joyero. La cruz de oro que le había regalado su abuela por su bautizo había desaparecido. Entonces también había perdido la cruz, vaya, pero ¿cómo podría saberlo su padre si ni ella misma lo sabía? Y aún había algo más. Al parecer, Sofía había soñado que el padre de Hilde volvía del Líbano, pero todavía faltaba una semana. ¿Sería el sueño de Sofía una profecía? ¿Querría decir su padre que cuando él volviera también, Sofía de alguna manera estaría allí? Había escrito algo sobre que Hilde iba a tener una nueva amiga. En una visión inmensamente clara, pero también tremendamente breve, Hilde se sintió convencida de que Sofía era algo más que papel y tinta de imprenta. Existía. ¿Qué tal? Pues bien, aquí nos quedamos. Mañana vamos a continuar con la ilustración. Pero hoy estuvo muy interesante el capítulo. ¿Por qué? Porque nos recordó a Goethe, nos recordó que somos uno con el todo, como lo dice Hume, y como lo dice Aristóteles. Ay, les digo que lo tengo que... A la tercera me lo aprendo. Y nos dice Goethe, ¿no? Que quien no conoce su historia está perdido. Dice, por lo menos 3000 años atrás tiende a repetir los errores. Entonces, pues nos recordó eso, pero además nos está volviendo locos el padre de Hilde, ¿verdad? Porque ya no sabemos si es un libro en donde están metidos Sofía y Alberto o qué está sucediendo, si realmente existe. Bueno, pues eso lo vamos a ver próximamente. Muchísimas gracias. Gracias a los que se acaban de suscribir, de verdad les agradezco muchísimo. Y los que no se han suscrito, si ustedes gustan, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.